un proyecto que muchos daban por olvidado, ha vuelto para cambiarlo todo. Después de años de silencio, Zeng Torun ha decidido rescatar aquella idea que alguna vez abandonó. Y su regreso promete remover no solo el mundo artístico, sino también su vida personal. Nadie esperaba que lo hiciera ahora, en un momento donde parecía haber encontrado estabilidad junto a Mahasin Meravet. Pero según fuentes cercanas, fue precisamente ella quien lo motivó a dar este paso. El pasado, al parecer, está tocando la puerta. Nevin Torun, periodista y amiga de la pareja, fue quien reveló los primeros detalles. Este proyecto era algo que Zeng había dejado inconcluso por miedo, por inseguridad. Explicó en una entrevista. Se trataba de una historia escrita por él mismo, inspirada en vivencias personales. En su momento, decidió archivarla porque sentía que no estaba listo para enfrentar lo que significaba. Ahora, con más madurez y otra visión de la vida, ha decidido retomarla. El proyecto, que permaneció guardado durante años, representa una etapa intensa de su carrera. Es una mezcla de arte y confesión, comentó Nevin. Lo sorprendente es que Mahasin será parte de él. Su participación fue, según muchos, el factor decisivo para que Zeng se atreviera a traerlo de vuelta. Ella le dio el valor que necesitaba para mirar atrás sin miedo, aseguró la periodista. Lo más intrigante del caso es el contenido emocional del proyecto. Zeng escribió esta historia en una época de soledad, marcada por pérdidas y dudas. En aquel entonces no podía separar el dolor del arte, habría confesado en privado. Ahora, al revisarlo junto a Mahasin, comprendió que lo que antes fue herida, hoy puede ser redención. Es un cierre de ciclo, pero también un nuevo comienzo, dijo Nevin en su programa. Mahasin, por su parte, ha mostrado un apoyo incondicional. Cercanos a la actriz afirman que ella entendió la importancia simbólica que este proyecto tiene para Zeng. Le dijo que las cosas que se dejan a medias pesan en el alma. Relató a alguien del entorno del actor. Esas palabras fueron, al parecer, el empujón final para que él decidiera hacerlo público. La noticia generó una ola de emoción entre los seguidores de ambos. Muchos recordaban ese proyecto como una promesa que nunca se cumplió. En redes sociales, los fanáticos comenzaron a compartir fragmentos antiguos y entrevistas del pasado donde Zeng mencionaba sus planes. El hashtag con su nombre se volvió tendencia en cuestión de horas. Todos querían saber cómo ese regreso afectaría su presente. En medio de la expectación, Mahasin publicó un mensaje breve pero revelador. Algunas historias esperan el momento perfecto para renacer. Las interpretaciones no se hicieron esperar. Algunos vieron en sus palabras una señal de apoyo. Otros, un recordatorio de que el pasado puede ser tanto un refugio como una prueba. En cualquier caso, la publicación se viralizó rápidamente. Nevin explicó que el regreso del proyecto también representa un desafío emocional para Mahasin. Ella tendrá que convivir con partes del pasado de Zeng que no conocía del todo, comentó. Sin embargo, la actriz parece dispuesta a hacerlo. Cuando amas a alguien, aceptas sus sombras también, dijo en una breve aparición televisiva. Sus palabras fueron el reflejo de una madurez admirable. El proceso de producción comenzó en absoluto secreto. Zeng decidió trabajar sin grandes anuncios, lejos del ruido mediático. Solo un pequeño equipo de confianza ha tenido acceso al material original. No quiero que esto sea un espectáculo, quiero que sea verdadero, habría dicho el actor. Esa autenticidad es precisamente lo que más entusiasma al público. Nevin reveló que algunos de los pasajes del proyecto fueron inspirados en experiencias personales que Zeng vivió antes de conocer a Mahasin. Eso ha despertado curiosidad y también cierta tensión,
No se trata de un regreso al pasado romántico, aclaró Nevin, sino de una reconciliación con uno mismo. Aún así, la conexión emocional entre arte y vida es innegable. Mahasine, lejos de sentirse incómoda, ha demostrado una comprensión profunda. Ella sabe que el arte de Senk nace de sus heridas, explicó un allegado. En los últimos días, se los ha visto más unidos que nunca. Y aunque ambos evitan hablar directamente del tema ante la prensa, sus gestos hablan más que las palabras. El público, por su parte, espera con impaciencia ver el resultado final. Este proyecto puede cambiarlo todo, aseguran algunos críticos. Senk siempre fue un artista reservado, pero este regreso podría mostrar una faceta más íntima, más humana, y con Mahasine a su lado, la historia promete trascender lo profesional con Ortoina. Nevin anticipó que el estreno será una experiencia emocional tanto para el público como para la pareja. Cuando una persona enfrenta lo que dejó pendiente, también transforma a quienes la acompañan, dijo en su programa Tuan. Ese parece ser el caso de Senk y Mahasine, dos almas que deciden crecer a través de lo que antes dolía. La expectativa mediática crece con cada día. Algunos portales ya hablan de un renacimiento artístico de Senk Torun, pero él insiste en que no busca fama, sino cierre. Hay cosas que uno necesita terminar para poder seguir viviendo, habría dicho. Esa frase, repetida miles de veces, se convirtió en el símbolo de esta nueva etapa. Mientras tanto, Mahasine continúa a su lado, acompañándolo en silencio. Su apoyo discreto se ha ganado la admiración del público. Ella representa la calma que todo artista necesita, escribió un fan. Y es que, a pesar de los años y las pruebas, su relación parece fortalecerse con cada desafío. Así, el proyecto olvidado de Senk Torun ha regresado, trayendo consigo emociones, memorias y una promesa de transformación. Lo que una vez fue un sueño inconcluso, hoy se convierte en un testimonio de resiliencia y amor. Y aunque nadie sabe con certeza cómo cambiará sus vidas, una cosa es segura: esta historia apenas comienza.